seas tan irrespetuosa, no tienes ningún derecho de burlarte así de mí. Yo tengo un buen abogado que si tú sigues hablando, acciones legales te va a iniciar. Carta documento, a todos los que me hacen pasar malos momentos. Carta documento, para que aprendan a no hablar por hablar. Carta documento, a todos los que me hacen pasar malos momentos. Carta documento, bueno. Aprendan a no hablar por hablar. Buenas, mi querida Patagonia, sean bienvenidos a Carta Documento. No se pagan esta vida, se llenan la boca de mentiras y mucho bla 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 bla, y no se fijan en su vida, que es peor que la de los demás. No mires nunca la paja en el ojo ajeno, y una carta documento te puede llegar. Carta documento, a todos los que me hacen pasar malos momentos. Carta documento, para que aprendan a no hablar por hablar. Carta documento, a todos los que me hacen pasar malos momentos. Carta documento, para que aprendan a no hablar por hablar. De mí, no seas tan irrespetuosa, no tienes ningún derecho de burlarte así de mí. Yo tengo un buen abogado que si tú sigues hablando, acciones legales te va a iniciar. Carta documento, a todos los que me hacen pasar malos momentos. Carta documento, para que aprendan a no hablar por hablar. Carta documento, a todos los que me hacen pasar malos momentos. Carta documento, para que aprendan a no hablar por hablar. Bueno, bienvenidos a todos. Un placer estar nuevamente en este jueviernes. Se viene el fin de... Y qué lindo se está poniendo. El sol igual no calienta nada, se siente el fresquito igual. Está lindo, me gusta. Bueno, hoy vamos a hablar de dos cuestiones que son netamente del ámbito penal, del derecho penal. Y vamos a hablar del acoso cibernético, más conocido como grooming. Atención papás, ¿sí? Cómo actuar ante cuestiones o casos de grooming. Qué hacer en esos casos, a dónde dirigirse. Y bueno, es algo muy común. El grooming, por un lado, sí, que ya lo vamos a estar analizando un poco, y también violencia de género, sí, un tema bastante delicado y controversial, que también es otro tema que se está dando y mucho, sí, es algo delicado al momento de abordar una de esas cuestiones, ¿no? En realidad, como toda persona que padece violencia, le es difícil expresarse, hablar con alguien, comúnmente se cierran, así que no solo se necesita un asesoramiento desde el punto de vista jurídico, sino también más una escucha, que es lo que se necesita también, ¿sí? De ese lado. Mi recomendación en el punto de vista del sentido personal es, bueno, tratar de buscar ayuda siempre, y si pueden, traten de soltarse, de hablar, no tengan miedo, ¿sí? Entonces vamos a empezar con un delito penal denominado grooming, o el acoso sexual cibernético, ¿sí? ¿Qué se entiende por esto? Que es una palabra nueva, es algo integrado hace no mucho en nuestra legislación en el ámbito penal, que está en el artículo 131, si mal no recuerdo, que es el acoso cibernético llevado a cabo hacia chicos. Es decir, hay un adulto que está detrás, utiliza los medios electrónicos, el internet, ¿sí?, para poder acceder y contactar con niños, niñas o adolescentes, ¿sí? Contacta con ellos mediante perfiles falsos,
hay distintos medios, siempre y cuando sea por medio electrónico. Hay distintas formas de contactarse con un menor, con la intención, ¿sí? Con esa intencionalidad de lograr cometer o llevar a cabo actos sexuales, ¿sí? Sobre ese niño. Son actos propios de los pederastas, ¿sí? De la pederastía, básicamente. Esto es netamente hablando así más guarro, mi vocabulario no tan técnico, porque quiero que sea algo más fluido y que podamos tipo una charla de café, ¿sí? Pero comúnmente los chicos jóvenes, en su mayoría son niñas, mujeres, han padecido alguna vez algún tipo de contacto de esta manera, ¿sí? Es decir, habrán tenido algún chat, algún tipo de intención de contactarse con menores, ¿sí? Alguna charla que le es incómoda, lógicamente, y que en la mayoría de los casos no acceden, lo terminan ignorando, pero como estas personas están preparadas para justamente llevar a cabo eso, para contactar con los chicos, para lograr ese fin, ¿sí? Último, que es lógicamente para ellos, ¿sí? Pero al ámbito penal, lógicamente, en el sentido de que encuadra en el tipo penal, de llevar a cabo esos actos sexuales. Para el derecho, este es un delito que necesita de una serie de caracteres para poder concretarse en sí. Siempre se va a llevar a cabo por medios electrónicos, contactar a un menor, ¿sí? Persuadir a ese menor y lograr que acceda a tener un contacto, un acceso más sexual. Primero mandando videos, fotos, ¿sí? Y la finalidad última sería de este pederasta, sería el contacto sexual, ¿sí? ya íntimo, ya. ¿Sí? Esto es desde el punto de vista ya general lo que vendría a ser el grooming. La forma de prevenirlo es más sencillo. Hay muchos medios electrónicos para actuar contra todos estos actos de violencia viral, ¿sí? Hay que básicamente es prevenir. Primero, educando afectiva, ¿sí? Mente y hablando a sus hijos sobre todas estas cuestiones, sobre el peligro de las redes. Hay aplicaciones y formas también de tener acceso, por ejemplo, al celular del menor sin necesidad de invadirlo, ¿sí? Sino saber de qué o con quién está hablando desde mi propio celular como padre, ¿sí? Conocer con quiénes está contactando o de qué forma está contactando con otros. Se puede dar, como les dije, son niños comúnmente que se dan en edades de 8, 10, 12, 16 años, ¿sí? Acá el problema que hay acá jurisprudencialmente hablando es que no se define específicamente cuál es el límite de la edad. Es decir, comúnmente si hablamos de grooming tenemos que hablar de una persona que comúnmente es una persona mayor de edad, ¿sí? Comúnmente una persona que tiene que tener una elevada diferencia con respecto a la víctima, pero eso no está especificado. Por lo tanto, entonces siempre a veces se puede dar controversia, que esto es más en el ámbito del derecho, ¿sí? Entonces, si hablo sobre eso es como que no los quiero perder. Simplemente es hablarles de lo que es el grooming, ¿sí? Acuérdense que es una forma de contacto que tienen todos estos pederastas. Digo pederastas porque es distinto al pedófilo. Suenan parecidos, pero son diferentes. El pederasta es aquel que siente atracción, ¿sí? Por una persona menor de edad, ¿sí? Un niño, una niña, un adolescente, sea hombre o mujer, y que tiene una finalidad que es justamente tener no solo acosarse sexualmente a los niños, sino también tener acceso a ellos, por así decirlo, ¿sí? Este es el pederasta, y el pedófilo comúnmente siente atracción sexual, pero no llega a ese fin de, por así decirlo, de llegar a contactar o incluso tener relaciones sexuales con la víctima, ¿sí? Bien, soy el doctor González Quintana Nicolás, no soy de Chile, hago una aclaración porque me está llegando a mis oídos que en Chile se usa el doble apellido. Yo soy sí, también de doble apellido, pero no soy chileno, no se preocupen, no le va a asesorar a un chileno si van al estudio jurídico, ¿sí? Nuestros números de contacto son el 2966 48
6449. Esos son nuestros números de contacto de la radio. Si tenés alguna duda, consulta, ¿sí? Escribinos, mandanos dudas que tengas sobre este asunto, grooming, sobre el asunto que vamos a hablar un poquito ahora dentro de un ratito, violencia de género, ¿sí? O sobre cualquier otra cuestión. No solamente estos temas es lo que voy a tocar ahora. El derecho es muy amplio, pero podés tener dudas con respecto a cualquier otra cuestión, ¿sí? Que ya veníamos hablando en programas anteriores, alimento, régimen comunicacional, hablamos también de uniones convivenciales, de matrimonio, de todos esos temas lo habíamos tocado, lo habíamos hablado, y si le quedó alguna duda, vuelvan a preguntar, no hay problema, aprovechen, siempre lo digo yo, ahora no está la doctora, estoy yo solo, pero siempre digo lo mismo, aprovechen, consulten las dudas que tengan jurídicas, son sin cargo, así que tienen que aprovechar y sacarle el fruto a ello. Y cualquier duda más profunda que tengan, sí, ya comuníquense con nosotros, que lo asesoramos ya dentro del estudio de una forma más personal, porque hay que tener en cuenta también, cada caso es particular. La respuesta que yo dé a una pregunta que hace una persona no es igual para todos. Mira, había sido que esta es la respuesta o esta es la solución al problema que tengo yo, porque justamente esta persona hizo la misma pregunta que yo iba a hacer. Cada caso es particular y se debe analizar siempre más en profundidad. Es una respuesta general, son temas de que se hablan de una forma más general, ¿sí? Acá, y profundizamos ya de otra manera cuando son cuestiones muy puntuales, ¿sí? Bueno, entonces 2966 48 64 49. Vamos, comunicate. FM Pueblo 94.9.
de cantar. Y el verano trajo luces sobre el mar. Y entendí que hay mil maneras de dar. Aunque no te haya hecho bien, a mi manera te amé. No soy el tipo que parezco ser, no soy el tipo que tú crees ver. Sé que no es fácil para mí ser yo. Para sufrir. Bueno, seguimos. Habíamos estado hablando de grooming, sí, de lo que es el acoso sexual cibernético, llevado a cabo comúnmente por los pederastas. Hay aplicaciones, hay una aplicación que se llama GAP, así G de gato, APP. Es una aplicación utilizada justamente para denunciar todo aquello, porque la pregunta es ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando nos encontramos que nuestro niño, ¿sí? Nuestra niña o adolescente se encuentra en tal situación de que está chateando, de que está hablando, ¿sí? O que hay una presunta cuestión de un adulto detrás, ¿sí? ¿Qué hacemos? Bueno, hay aplicaciones, en este caso se llama GAP, G-A-P-P, ¿sí? Donde la podés bajar y denunciar. En este caso, además de esta aplicación, también siempre que tengas una cuestión como esta del grooming, siempre diríjanse, ¿sí? En estos casos a la policía. Denuncien estas cuestiones porque hay mucho. Y tengan en cuenta siempre el manejo de los celulares por parte de sus hijos o hijas. ¿Sí? Hay que tener un mayor control sobre eso. Un celular no es un regalo. ¿Sí? Tengan un poco de control sobre esas cuestiones. Está bueno que lo tengan para tener un contacto y saber dónde está un hijo, pero hay que saber para qué o cómo lo usa también. ¿Sí? Esto es, por un lado, grooming. ¿Sí? A grosso modo, muy amplio. Acá la idea de la radio no es hablar con tanto tecnicismo sobre estas cuestiones, en el sentido de decir el artículo. Hay cuestiones controversiales en el grooming, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista penal, y cuestiones controversiales. Puedo decir muchas cosas, es un delito de peligro, pero la idea no es aburrirlos, sino informarlos, ¿sí? Sobre qué se llama esto, cómo prevenirlo y a dónde acudir. ¿Sí? En este caso siempre hay que ir y denunciarlo a la policía, o dirigirse en estos casos, no sé si acá en lo que es 28, Santa Cruz, que creo que no, pero hay lugares donde están las fiscalías, que se puede ir a la fiscalía, hacer la denuncia pertinente, ¿sí? Pero siempre denunciar estos casos. Hay que luchar contra todos estos tipos de acosos y de violencias hacia los chicos, sobre todo, hay que protegerlos, ¿sí? Sobre todo también no solo en el ámbito del grooming y las redes sociales, sino también hay que cuidarlos siempre en todo, enseñarlos qué partes del cuerpo se puede o no tocar, ¿sí? Qué partes son, dividirlos por colores, los puntos rojos, amarillos y azules, como dicen, se enseñan en las escuelas, que están permitidos y no permitidos tocar por un adulto, ¿sí? A quererse también y a poner un límite a todas esas cuestiones. Y esto nos da pie a hablar sobre otra cuestión muy también controversial. Controversial no en el sentido de que no haya legislación ni nada, sino que hay legislación, se habla y se trata sobre la violencia de género, ¿sí? Es una cuestión muy delicada, pero aún con normas que regulan todas estas cuestiones sigue habiendo disparidades, ¿sí? A ver, primero y principal, para empezar ya a desenvolvernos y meternos de lleno con el tema de violencia de género, tenemos que
ir a lo que es específicamente la violencia de género, a qué hace alusión. ¿Sí? La violencia de género es un tipo de violencia. Puede ser violencia física, psicológica, ejercida contra cualquier persona, sobre la base del sexo o el género. Es decir, siempre va a ser sobre el género en realidad, que puede impactar de una manera tanto negativa, ¿sí?, en su identidad o en su bienestar físico, social, psicológico, ¿sí? Pero siempre la violencia va a ser hacia el género. Es decir, comúnmente este tipo de violencia se da contra la mujer, pero el género es abarcativo de hombres y mujeres. No solo se habla de violencia de género contra la mujer, sino se habla de violencia en lo que respecta al género, tanto hombres como mujer. Sí, y el género es básicamente cómo se lo puede encontrar a una persona, ¿sí?, dentro del núcleo social, el rol y la función que cumple, ¿sí? Y ahí diferenciar mediante la función y el rol que cumple si es un rol más llevado por hombres o más llevado por mujeres dentro de lo que es el género. Y entonces encontramos esa definición también de género. Ahora, comúnmente, como dije, la violencia se suele ejercer más sobre la mujer. Y esto es, lo voy a tomar lo voy a decir un poco, voy a tener un poco de tacto en estas cuestiones, porque hay cuestiones que dan un poco de miedo para la víctima y bueno, tengan que saber que no están solos, ¿sí? La violencia de género, tengan en cuenta que no se reduce a solamente agresiones físicas, también tiene diversas formas. El hecho de pegar a una persona no solo es violencia de género, es decir, es una de sus formas. También hay violencias de todo tipo, patrimoniales, económicas, sociológica, social, sexual, digital, becaria, hay muchas, laborales, hay muchos tipos de violencia y están amparados por nuestra legislación, pero también por tratados internacionales de derechos humanos. Y uno de los más famosos, ¿sí?, uno de los tratados más famosos conocidos, por lo menos de nuestro ámbito, que es el derecho, es la de Belén do Pará, que vino a ampliar, vino a dar un concepto de lo que es la violencia, de violencia, vino a cuáles son los derechos. En base acá netamente se habla de la mujer, de la violencia ejercida hacia la mujer, de los tipos de violencia que existen, qué es lo que abarca, ¿sí? Esta es una convención básicamente para eliminar todos los tipos de violencia contra las mujeres, ¿sí? Y vuelvo a repetir, no se está solo, pueden dirigirse, ¿sí?, denunciar. Si no denuncian, busquen a alguien, ¿sí?, que los ayude a salir de ese ámbito que es nocivo, que es tóxico, netamente hablando es tóxico, es algo que no es sano y está bueno, por así decirlo, poner un fin al miedo e ir para adelante. Y están respaldadas desde todos los puntos de vista, no solo desde el punto de vista legal, están respaldados, como le dije, hay tratados internacionales, hay derechos y normas que regulan sobre la violencia de género, y hay mucha gente también que ayuda desde otra óptica a estas cuestiones sobre violencia, ¿sí?, a un apoyo psicológico también, que no es malo, es bueno también tener un apoyo psicológico, una orientación, para poder ir erradicando de a poco todas estas cuestiones que desgraciadamente son muy comunes y uno no lo puede ver a veces, o lo ve y no hace nada. Bien, como dijimos, entonces, en lo que respecta a violencia de género y violencia... se me está cayendo todo acá. Guarda. Violencia contra la mujer, ¿sí? Habíamos hablado de la Convención de Belén do Pará. ¿Qué se entiende? Son todos actos violentos.
basados justamente en la pertenencia del sexo femenino. Tiene, es decir, tenga o puede llegar a tener un resultado dañoso, un sufrimiento físico, pero no solo físico, también sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas que emanan de esos actos, o coaccionar a esa persona, es decir, presionarlo, intimidarlo, ¿sí? Llevar incluso a un ámbito peor que es la amenaza, ¿ya? O incluso la privación arbitraria de esa libertad, o limitar el movimiento de esa persona, en este caso de esa mujer, diciéndole que tenés permitido ir solamente a tal lugar y a otros no, ¿sí? Se puede incluso eso llevar a cabo en la vía pública, en la vida pública como también en la vida privada, que es como les decía, tenés permitido ir a tal lugar, hacer lo que tengas que hacer siempre y cuando llegues a una hora determinada y el permiso te lo haya dado. Qué locura, ¿no? Pero existe. Y no solo la violencia, como dije, se limita a esas cuestiones físicas. Hay muchos tipos de violencia, ¿sí? Hay violencias también en el ámbito laboral, sí, que se puede ver, y se puede hacer algo, siempre se puede hacer algo. En el punto de vista legal se puede poner un límite a ello, se puede denunciar, siempre denuncien, o por lo menos no es fácil decir, porque estar acá y decir denuncie es sencillo, pero también es ponerse en lugar del otro y bueno, llegar a la conclusión de que el miedo es muy limitante en muchos sentidos. Pero no se está solo. Suena como libertad, y este amor es como flores de aluminio que se oxidan cuando las quieres regar, que nos hacen encapricharnos como chicos que lloran porque extrañan a mamá. Y este amor es como un tango del polaco. Acordate, no olvides de comunicarte con nosotros al 2966 48 64 49. Las mañanas del mundo y esta angustia barata. El reloj amenaza y retrasa, y la falta que haces en la casa. Cada cosa que no decís porque te está haciendo daño. En nombre de mi desengaño, a la noche te extraño. Vivo como siempre, desarmado sobre mí. Como es 4 de noviembre, cada media
la catástrofe que hizo tu ausencia. Cuando se libere mi alma de tus ojos de encanto, cuando el frío no enfríe tanto los domingos y jueves de espanto. Vivo como siempre desarmado sobre mí. Yo buscaré algún sol ahí. Como si es 4 de noviembre, cada media hora atrasaré las horas, horas, horas. Diario de libre de las penas acompañadoras. Cuando te sientas sola, sola, sola. Cuando me faltes este otoño y se despinten solas tus acuarelas todas, todas, todas. No quiero nada más sin vos, no quiero estar a solas. No quiero Barcelona, dijo hola. Como si es 4 de noviembre, cada media hora atrasaré las horas, horas, horas. Diario de libre de las penas acompañadoras. Cuando te sientas sola, sola, sola. Cuando me faltes este otoño y se despinten solas tus acuarelas todas, todas, todas. No quiero nada más sin vos, no quiero estar a solas. No quiero Barcelona, dijo hola. Atrasaré las horas, horas, horas. Atrasaré las horas, atrasaré las horas. Atrasaré las horas, horas, horas. Atrasaré las horas, atrasaré las horas. Atrasaré las horas, horas, horas. Atrasaré las horas, atrasaré las horas. Atrasaré las horas, horas, horas. Qué lindos temas. ¿Cómo me olvidé el mate? Eso porque no está mi coequiper acá, ¿viste? Y que solo no se puede todo, no se puede. Me olvidé. Bueno, igual estamos acá al frente. Sí, vinimos a la radio, le estamos poniendo el hombro. Y acá estamos nuevamente para guiarlos, para asesorarlos, para escucharlos, para compartir buena música, ¿sí? Para darle por lo menos un poquito de entretenimiento, de calma, ¿sí? De tranquilidad después de un largo y arduo día de trabajo. Para mí la radio acá es un cable a tierra. Y está bueno, te despejas un poco, te distraes, hablas, es como un poquito de catarsis uno hace. Perdón por esos sonidos, acabo de mover unas cosas acá, todo es algo como nuevo para mí, pero me estoy acoplando. Bueno, dijimos, hoy anteriormente en Violencia de Género había hablado de una serie, que hay una serie de convenciones. Es verdad, hay convenciones sobre la eliminación de las formas de discriminación contra la mujer. Vamos a hablar de violencia de género, como dijimos recién, y contra la mujer. Ahora vamos específicamente porque es la que más sufre estas cuestiones. Hay declaraciones sobre la eliminación, ¿sí? De violencia contra las mujeres. Hay conceptos, hay definiciones, hay todo el tecnicismo, ¿sí? que conlleva al momento de nosotros los que estudiamos el derecho a estudiar a la hora de rendir. Ahora, hoy le había hablado que la violencia no solo se radica en violencia física, ¿sí? Que la violencia física es básicamente emplear contra el cuerpo de la mujer un daño, un dolor, un riesgo, producirle cualquier forma de maltrato o agresión que afecte su integridad física.
Eso es un tipo de violencia. Voy por otros, porque por ahí no es físico lo que están sufriendo, o por ahí están sufriendo violencia, ¿sí? Y no lo saben. Por ejemplo, la psicológica. La psicológica causa un daño emocional, ¿sí? Disminuye la autoestima de la persona, de la mujer específicamente, la perjudica, la perturba en el desarrollo, ¿sí? Como mujer, como persona. Y lo que se busca ese agresor es degradarla, es controlarla, controlar sus acciones. Como dije hoy, te vas hasta allá, a tal hora tenés que venir y solamente hasta allá podés ir, ¿sí? Controlar todos sus comportamientos o sus creencias, decisiones. Todo esto mediante amenaza, acoso, hostigamientos, restringirla, humillarla pública o privadamente, desacreditarla adelante de otros, manipularla, ¿sí? Eso también es violencia y encuadra en lo que es la violencia psicológica. Después, la violencia sexual. ¿Cuál es? Implica justamente la violencia sexual la vulneración en todas las formas en lo que respecta al acceso genital, ¿sí? Es decir, el derecho que tiene la mujer de decidir voluntariamente acerca de su vida sexual o reproductiva, ¿sí? Y acerca de decidir ella misma y que no haya ni amenazas, ni coerciones, ¿sí? O usos de fuerzas o intimidaciones que lo llevan a vulnerar su voluntad, ¿sí? Y a terminar cediendo. Y esto se puede dar dentro del matrimonio, de una relación de unión convivencial, de un noviazgo, ¿sí? De un parentesco, ojo, de un parentesco también, ¿sí? Incluso esto encuadra también todo tipo de, por ejemplo, la prostitución forzada, ¿sí? La explotación, la esclavitud, ¿sí? El abuso sexual, el trato, ¿sí? Que es como se decía antes, o por lo menos la mayoría de ustedes van a comprender así, la trata de personas, ¿sí? En este caso la trata de mujeres, ¿sí? Físico, psicológico, sexual, económico también, ojo, económico se da mucho, sigue habiendo, hay ámbitos en donde, bueno, hay una pareja, los dos trabajan, pero quizás hay uno que gana menos, el otro un poco más, o incluso, y casi siempre es en el ámbito de que la más afectada va a ser la mujer o es la mujer. Ese también es otro ámbito que desde el punto de vista del derecho laboral se puede ver, y bueno, hay formas también de defenderse con respecto a esas situaciones. Pero ¿qué es la violencia de género desde el punto de vista económico y patrimonial? Específicamente es la intención, o va dirigido específicamente a ocasionar un menoscabo, ¿sí? En el recurso económico patrimonial de la mujer, perturbando, por ejemplo, sus posesiones, perturbando su propiedad, sus bienes, ¿sí? La pérdida o la sustracción o incluso la destrucción de sus pertenencias, retener, ¿sí? O por ejemplo, apoderarse de instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores, derechos, ¿sí? Que tengan sobre un patrimonio, limitarla en los recursos económicos para satisfacer sus necesidades básicas, como por el hecho de poder ir a la peluquería, retocarse un rato, o ir y juntarse con las chicas para tomar algo en la casa de alguna, y se la limita económicamente, ¿sí? El hombre tiende a limitarla, ¿sí? Y la priva de los medios indispensables también para que ella pueda llevar una vida digna. El control también de los ingresos de la mujer, así como la percepción que ella pueda tener con respecto a un salario menor, ¿sí? Menor por la igual tarea que hace con respecto al hombre. Ambos hacen una misma actividad, pero el salario es menor de la mujer. Es una forma de violencia de género, ¿sí? Y después hay otra que se fue ampliando, porque este concepto fue ampliando mediante los tratados,
Todos conocían la violencia física, sexual, y se fue ampliando, económica, patrimonial, psicológica, y ahora también está la obstétrica. Ese es cuando comúnmente te vas, das a luz y te recibís maltratos y malos tratos del médico, ¿sí?, de la enfermera, y una mujer está en un estado delicado, vulnerable. Bueno, eso es violencia obstétrica. También la simbólica, hay otra también que vino a incluirse ahora, que es la simbólica, ¿sí?, que es básicamente es cuando por medio de patrones, así lo digo con palabras así más, patrones de estereotipos, de mensajes, de valores, ¿sí?, de signos o de íconos, ¿sí?, transmiten y van a reproducir o reproducen una especie de dominación o desigualdad o discriminación en el ámbito social, ¿sí?, hacia las mujeres. Naturalizan, ¿sí?, la subordinación o la disminución del trato hacia la mujer en la sociedad, en público. Por eso se llama simbólica, ¿sí? Todo esto conlleva a proteger desde un punto de vista mucho más amplio, ¿sí?, más abarcativo a la mujer. Acuérdense, la violencia de género tiene que darse en un contexto de género, y el género abarca al hombre y la mujer. Pero estos tipos de violencia se dan mucho más cotidianamente en la mujer, y es por eso que existen estos tratados internacionales que resguardan y protegen a la víctima, en este caso a la mujer, diciéndole no están solas, y que el tipo de violencia que puedes recibir no siempre es física, ¿sí?, no siempre es sexual. Hay otros tipos de violencia y que las podés estar recibiendo y no saber qué es violencia, ¿sí? No dejemos tampoco que esto llegue a más, y que llegue a un contexto ya de un contexto ya mucho más amplio, como agarrar y encontrarnos con una víctima en la culminación de su vida, y recién ahí poder actuar también como autoridades, y vos como víctima no te limites por el miedo, ¿sí? Todos estos tipos de violencia, ¿sí?, van a dar lugar a una expresión de la violencia de género, que es el femicidio, ¿sí? La culminación de todo esto comúnmente se llega a materializar en el femicidio, ¿sí? Y es una grave violación, lógicamente, a los derechos humanos, que el Estado como tal debe prevenir y erradicar, ¿sí?
Bueno, qué rápido que pasó la hora. Vamos a ver ya la culminación del programa. Bueno, muy lindo el tema de hoy. Sí, yo comúnmente no suelo ser tan técnico a la hora de hablar de lo que es el derecho para que la gente pueda entretenerse. Es más como una charla de café. Distinto es hablar ya con colegas, en donde bueno, uno se mueve un poco más técnicamente hablando y da su punto de vista, su perspectiva sobre determinadas cuestiones. Pero cuando se habla de cuestiones también delicadas, como la de hoy, como el grooming, como la violencia de género, hay que ser claros, ¿sí? Y hay que ser lo más práctico y entendible posible. Entendible, ¿sí? Mi recomendación, si tenés o si sabés alguna cuestión con respecto a violencia, si la estás padeciendo o conoces a alguien que esté padeciendo, denuncialo. Si conoces de alguien que está padeciendo violencia, denuncialo. Dirigite a las autoridades correspondientes, en este caso la policía, ¿sí? Y denuncialo. Hay mucho también machismo, y lo que más me llamó la atención, que el machismo no es del hombre. El machismo se da más entre las mujeres, y eso realmente llama más la atención, ¿sí? Porque es como que justifican algo que no deberían justificar y que en realidad tendrían que ponerse a laburar, ¿sí? Dicho de otra manera, pónganse a laburar. Cuando hay una denuncia, pónganse a laburar, muchachos, a las autoridades sobre todo, y hagan las cosas como deben ser, ¿sí? No callen, sobre todo a aquellas personas que conocen y saben sobre estas cuestiones. Denuncien, y nosotros estamos también para asesorarlos en todas estas cuestiones, ¿sí? Como que estábamos en el ámbito del rock y nos fuimos a lo ultra romántico, ¿no? Románticos. Antes de irme quiero mandar un saludo a todos los que me están escuchando, ¿sí? Gracias al grupo de gente que también hace posible la radio, al grupo de gente con quien trabajo, al estudio Obregón y Asociados. Ahí es donde nosotros estamos trabajando, que nos encontramos en Teniente del Castillo 330 o 331, perdón si no estoy mal, 331, Almirante Teniente del Castillo 331, primer piso. Ahí nosotros nos encontramos, ¿sí? En el estudio Obregón y Abogados.